que no sea ese nuestro caso. Que Dios nos guarde, porque no hay lugar donde nos podamos meter que Él no nos vea. Él debe ser nuestra prioridad, nuestro mayor alimento, nuestro mayor postre, la mejor cena. Y miren que también de acuerdo como líderes, como pastores, como padres espirituales, como creyentes, modelamos el buscar o no buscar a Dios, el que Él sea nuestra prioridad o que no lo sea. El tema que el Señor me regaló es conectados o desconectados 724. 724 porque son 7 días de 24 horas. ¿Cómo está tu tiempo para Dios? Se llama el tema desconectados o conectados 724. Y quiero que me acompañes, por favor, a la palabra, al alimento que transforma vidas. Marcos capítulo 3, del versículo 31 al 35. Marcos 3. Bien, la palabra de Dios, algunas Biblias dicen la familia de Jesús, otras dicen la madre y los hermanos de Jesús. Total, la familia. Dice, entre tanto, llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose, ¿a dónde? Afuera, enviaron, ¿a qué? A llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. Padre, ponemos delante de ti esta palabra. Sea tu Santo Espíritu en medio de tu pueblo. Sea tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, para que sea hablada la palabra con el denuedo, con la revelación, con el poder que solamente tú puedes dar, Señor. Disponemos nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, todos nuestros sentidos espirituales, para que seas tú trayendo convicción a nuestras vidas, para que seas tú hablándonos personalmente, para que seas tú, Señor, escuchado, para que seas tú obedecido en tu santa palabra. Amén. Bueno, ¿qué pasaba? En esta porción Jesús dice quién es su familia y quiénes están conectados y quiénes están desconectados. El primer punto que yo quiero que anotes allí es familiares que no son íntimos de Dios, para los que toman nota. Familiares que no son íntimos de Dios. Si tú miras allí en la palabra, en el versículo 31 y 32, puedes observar que su madre y sus hermanos llegaron, pero se quedaron. No se quedaron afuera, no entraron, lo estaban deseando ver, fueron emocionados a buscarlo, a saber de él, pero llegaron a la puerta
y se quedaron afuera. ¿Eres tú uno de esos? ¿Soy yo una de esas? Dios quiere que sepamos que Él es un Dios para estar adentro con Él, en su presencia. Cuando preparaba esto, el Señor me acordaba un hecho que pasó en mi vida, como para darme mayor claridad qué es lo que Dios quiere. Ustedes saben que yo tengo 3 hijos, el menor de ellos, Luis Carlos, les voy a hablar de Luis. Resulta que cuando no conocía al Señor, ni él ni yo, en unos precarnavales, él salió desde muy temprano. Yo no sabía dónde estaba él. Él salió desde muy temprano. Y eran las 5:30 de la tarde y yo no sabía dónde estaba él. No sabía con quién estaba, dónde estaba y por qué estaba ahí. No sabía nada de él. Y recuerdo que yo sí tenía una angustia tremenda de ir y saber, de verlo ahí, de que él estuviera conmigo en su casa, y yo llamé a la familia por teléfono, llamé a algunos amigos de ellos, de él nadie sabía nada de él. Eso acrecentaba más mi angustia, mi desesperación, porque fue desesperación. Y sentí y le dije a Roberto, vamos a salir, vamos a buscarlo. Yo no sé dónde está, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y él decía, ¿pero dónde? ¿Tú quieres que salgamos ahí como locos a dar vuelta por Barranquilla? Le dije, vamos, porque yo no sé dónde está, pero vamos a llegar. Efectivamente salió Roberto, salió mi hijo mayor, Roberto Carlos, y salí yo. Yo salí con la certeza y la convicción de que lo íbamos a encontrar. Y pasamos por una cuadra distante de la casa, que Roberto ni yo ni mi hijo teníamos idea. Y había fiestas por todos lados. Pero a mi corazón, hoy sé que fue el Señor, porque quedé enlazada con los dichos de mi boca. El Señor, cuando tú confiesas su nombre y reconoces que solamente es Él, Él lo hace. Llegamos a una casa, le dije, para aquí. Yo no tengo espíritu de adivinación, no, reprendo eso en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo sí sabe qué le es oculto a Él, porque Él oye al Padre. Y Él dice que Él nos dice lo que oye el Padre. Y le dije, para ahí el jeep. Y Roberto Carlos, mi hijo, se bajó y entró. Él no pidió permiso. Él entró a esa casa y encontró a su hermano sin camisa en un sofá. Ya ustedes saben cómo. ¿Se lo imaginan? Ahí. Y los amigos, cuando mi hijo se acercó a él, le dijeron, no te lo lleves, déjalo ahí, déjalo que pase la pea, deja que pase. Pero mi hijo que dijo, no, ese es mi hermano, y yo vine por él y yo me lo llevo. ¿Sabes que esa es la actitud que Dios quiere con cada uno de nosotros? Que cuando tú lo buscas a Él, estés determinado, determinada a encontrarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tener tiempos de intimidad con sus hijos, porque Él no es un padre distante. Él está esperando por ti, está esperando por mí. Tiene tantas cosas que decir, tanto que hablar, tanto de expresarte tu amor, pero ojo, que tú también le expreses a Él cuán grande es el amor que tú tienes por Él. Y así como en las comunicaciones, que es un monte que para el Señor hay que conquistar, ¿cierto, Harold? ¿Cierto, Germán? ¿Selvio? ¿Quién más? ¿Jorge? ¿Por qué hay que conquistar ese monte?
porque hay que seguir llevando la palabra de Dios, el mensaje que cambia vida, ese mensaje que tú compartas la palabra de amor. Ok, bueno, pero ¿qué le pasa a esta familia? A esta familia, ¿qué hacen los familiares que no son íntimos? Una cosa que hacen los familiares que no son íntimos, prefieren quedarse afuera. Son espectadores. Miran desde afuera. No son parte de. Y Dios quiere que tú seas parte de. Pero para tú ser parte de, tienes que ser primero de Él. Tienes que buscarlo a Él. Tiene que ser tu mayor anhelo, tu mayor deseo, tu entrega. Pero Dios no te obliga. Dios está ahí, esperando por ti. ¿En dónde está? En todas partes. En todas partes. Cheryl me comentaba algo que le mandó a Juan David, y es que Juan David le mandó algo de la ubicuidad. Y la ubicuidad es como esa cualidad de estar en todas partes. Dios es omnisciente, omnipresente. Él está aquí y en cualquier parte del mundo. O sea que tú te puedes conectar en cualquier, no necesitas pilas, no necesitas un enchufe electrónico. El único enchufe que necesitas es un corazón apasionado por Él. Lo único que tú necesitas es estar y adorar, es deleitarte en su presencia. Eso es lo único que tú necesitas. ¿Tienes enchufe? ¿Tienes ese enchufe? Bien. Entonces, estos, los que no son íntimos, prefieren quedarse fuera. Y yo quiero decirte, y era compartirte lo que Dios me hablaba. Si bien, ¿quiénes están desconectados? Sí, están desconectados la gente que no lo conoce. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Para su iglesia, que dentro de la iglesia hay gente desconectada. Tristemente, hay gente que no aprecia estar en su presencia. Hay gente que lo honra de boca, lo alaba, pero su corazón está lejos, lejos de Él. Pero Dios está esperando. Dios no me ha dado esta palabra para avergonzar a nadie. Dios me ha dado esa palabra, comenzando por mí, para que cada día más anhele de su presencia, para que no se me acabe la batería para buscarlo a Él, para que esté en donde esté, me puedo conectar en el baño, en el bus, en el banco, en medio de una dificultad, en el hospital, en la cama, en el baño, en la cocina. Te puedes conectar con Él. Él espera por ti. Pero ¿qué pasa con estos que prefieren quedarse afuera y mandar a otros para que lo llamen, para que oren, para que busquen, para que Dios les dé una respuesta? Porque Dios te quiere dar la respuesta a ti, directamente. Él fue a la cruz y se rompió el velo y te dio entrada a su lugar santo, a ti y a mí. Así que no tenemos excusa para poder ir y entrar a su lugar santo y encontrarnos en su presencia. Él está a la distancia de un te amo. Aún, ¿dónde estás? Te quiero ver, te quiero sentir. Hay experiencias tan sobrenaturales y nunca se me olvida una que compartió Mónica Cifuentes hace años y el Señor me la traía.
y era que estaba en intimidad con él. Y ella le estaba diciendo que le diera un detalle. ¿Y sabes qué pasó? Le apareció en la mesa una flor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para el que cree, todo es posible. Cuando tú amas y tú estás enamorada o enamorado, mira, no hay nada que te pueda detener. Nada más miren ahora. Yo sigo enamorado de mi esposo. Por eso cuando él no está, Dios, estoy, ¿dónde estás? Bien. Pero los muchachos, mensajito, te amo, te quiero, me hace falta. ¿Cuándo te veo? ¿Cuánto vienes? Cuento los minutos. ¿Qué tal con el Señor así? Eso es lo que Dios quiere. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con su novia, que es la iglesia, por quien fue a la cruz. Esa es la relación. Pero, ¿qué pasa con los espectadores, que son familiares lejanos? ¿Qué pasa? El tiempo con Dios no es su prioridad. No es su prioridad. No lo conocen. Lo desconocen, si se puede decir. No lo conocen. Entonces, si tú quieres tener una relación con alguien, sencillo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acercarte, interesarte por esa persona, hablar con esa persona, pero resulta que también tienes que escuchar. A mí al principio, yo hablaba, sigo hablando, pero ante la presencia del Señor, yo tengo mucho tiempo de silencio. Pero antes no nada, simplemente iba, Señor, chao. ¿Cómo responde el Señor? ¿Cómo le podría yo decir al Señor, no me contestas? ¿Tengo la actitud de escucharlo? Porque la intimidad, una relación de intimidad, es un ir y un venir, un dar y un recibir, un rendirse, un estar entregado. Y no podemos seguir dejando al Señor allí, sentadito, lleno de tanto amor, anhelante de recibir también amor, ahí sentadito, porque estamos de carreras. Pero, ¿qué pasa también con los que están distantes, desconectados, lejanos? También puede ser por el pecado. Pecados, entre otros, como el orgullo, como la rebeldía, como la obstinación, como esas luchas que sabemos que tenemos, pero que las queremos manejar solo porque yo solo puedo. ¿Rendir cuenta? No. ¿Para qué? Porque yo tengo que rendir cuenta a mi líder, a mi pastor. ¿Por qué? A mí me enseñaron que los trapitos sucios se lavan en casa. Pero ¿sabes una cosa? Dios usa cualquier cosa para que nosotros entendamos que todo es con Él. Todo es a su manera, no es a nuestra manera. Porque si no lo hemos entendido, muchas de nuestras maneras no funcionan, no han funcionado. ¿Por qué perseverar en eso? ¿Por qué? Hay que buscar al que lo sabe todo, al que tiene el cuadro completo, al que mira, no hay rincón en el mundo que no pueda observar. Entonces, no pasan tiempo a solas con Dios. Si no hay tiempo a solas con Dios, ¿podrá haber intimidad? Yo pregunto, ¿será que en medio de la rebeldía puede haber intimidad? ¿Será que una esposa o un esposo, cuando están en rebeldía el uno con el otro, se comunican? ¿Son íntimos? ¿O normalmente, como era antes, se cortan todos los servicios? Pero esa no es la manera de Dios.
Dios dice, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de tu esposo. Y al esposo le dice, y el tuyo es de tu esposa. Hay maneras. Con una persona en rebeldía, así como una mamá y un hijo y un papá no se pueden comunicar, si hay rebeldía, si hay enojo, ¿cómo esperas tener una relación íntima con el Señor en medio de la rebeldía, del orgullo, del pecado? Porque también dice el Señor, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Nadie. Ahora, ¿qué otra cosa pasa con quienes son solo espectadores? Con los que son una familia distante. Están confundidos, no entienden, no creen. ¿Y saben por qué están confundidos? Porque si yo no conozco y si yo no tengo la certeza de algo, ¿qué claridad puedo tener? Si yo no conozco al Señor, sino que lo conozco de oídas. Lo he visto, pero de lo que ha hecho en otro. He oído testimonios y digo, ay, a mí me gustaría que me pasara eso. A mí me gustaría. ¿Sí? ¿Cuántos han dicho eso? Solamente 3. Así tan poco anhelantes están de lo sobrenatural de Dios en sus vidas. ¿Saben una cosa? Que Dios usa los testimonios, ¿saben para qué? Para darnos un mensaje a cada uno. Yo también lo quiero hacer contigo. Yo también lo quiero hacer contigo. Pero ¿qué pasa si no le creen? Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Él sigue esperando. Sigue aguardando por ti. Porque no solo de palabras le debemos honrar. Y cuando le honramos, sí, Dios es el Dios de los imposibles, pero tenemos una situación y vamos al piso. No, es que Dios no me ama, Dios nunca mira para donde mí, está distraído con otras personas. Pero eso no es el Dios que se quiere dar a conocer a su pueblo. Él es un padre, no es un padre distante, no es un padre de fin de semana, un padre que solo va y quiere ser visto en la célula, por ejemplo, o un padre que solamente quiere ser visto aquí los domingos, o en Giro Total, o en Café Calé. Él es un Dios 7/24. Él es un Dios para que esté en cada instante, segundo de tu vida. ¿Queremos trabajar para Dios? Él es el diseñador. El plan de salvación es de Él. El dominio es de Él. Las estrategias son de Él. ¿Y queremos ir afuera? Queremos la unción, pero no queremos al ungido. Necesitamos al ungido. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos amándolo, rindiéndonos en su presencia. Necesitamos saber cómo es que Él siente, qué es lo que Él ve, cómo podemos hacerlo, cuándo podemos hacerlo. ¿Y ahora qué, Señor? Los qué, los por qué, los cuándo, hacia dónde, todo eso le pertenece al Señor. Pero tenemos que tener intimidad con Él. Intimidad, ¿qué es? Es ser uno con Él. ¿Sabe cuál era la oración del Padre de Jesús en Juan 17 al Padre? Padre Santo, guárdalos en tu nombre y que ellos, los que me diste, sean uno como nosotros. Eso es, a mí me conmueve mi corazón, mis fibras, porque el Dios que tú y yo amamos, servimos, buscamos, es un Dios de unidad, un Dios que no es egoísta, un Dios que no es rosquero, un Dios que no hace acepción de personas,
Un Dios que no quiere tener familia distante, la quiere tener ahí, la quiere tener cerquita. ¿Y por qué la quiere tener cerquita? Porque quiere derramar de lo que hay en Él, en cada uno de sus hijos, que sus hijos se parezcan. Pero ¿qué pasa con los que se quedan afuera? ¿Qué pasa con los que no lo buscan? ¿Qué pasa con los que están desconectados y distantes? ¿Se parecerán al Señor? Están confundidos, no entienden, no creen. Marcos nos hablaba, leíamos en todo el libro de Marcos, cómo el Señor, los discípulos, no cualquiera, los discípulos, viendo que Él hacía milagros, maravillas y todos. Y venía otra situación difícil y decían, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Notaron eso? Pero ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cuántas veces el Señor tiene que actuar en tu vida para que entendamos de una vez por todas cuán grande, ancho, profundo y extenso es su amor? Un amor que nadie nos los puede dar, nadie, solamente Él. Y lo dio antes de que lo conociéramos, que eso es un valor súper agregado. ¿Quién te ama a ti antes de conocerte? Y peor, ¿quién te ama con todas, Dios, con todas las debilidades, con todas las embarradas? Yo encontré uno, ese es Jesús. De Él es que estoy hablando. A Él y su obra en la cruz es la que no podemos desenfocarnos. Cuán grande fue su amor que dio a su Hijo. Bien, ¿cómo nos habla Dios? Para los que están afuera, lejanos, cuando nosotros estamos afuera, distantes, desconectados, ¿cómo vamos a ver su palabra? ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo vamos a distinguir los dones de sanidad, de sabiduría? ¿Cómo vamos a experimentar eso? ¿Cómo vamos a recibir una palabra profética de alguien? Aunque la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender que si se me perdió el celular, por ejemplo, porque yo pasaba todo el día y no hacía el tiempo con Dios? No, mañana lo hago. No, Marcos, no, hombre, facilito, ya, ahora es por la mitad, entonces yo lo hago así corridito. Pero ¿cuánto te estás perdiendo de profundizar en lo que Dios te quiere hablar, en su tiempo de intimidad? Porque no es lo mismo tener tiempo para compartir y tener intimidad a que sea, bueno, apúrate, ya terminaste, sí, ya leí ya Deuteronomio, capítulo 2, ya lo leí, sí, pero ¿qué te dijo Dios? Sí, ¿cómo aplica para ti? ¿A quién le está hablando Dios? ¿Al vecino? ¿Tú buscas en tiempo con Dios que Dios te hable de quién? ¿Del vecino o que te hable a ti? Porque también tenemos que cambiar de mentalidad. Yo quiero que me hable a mí. Yo quiero que entre, penetre, me esculque, si tiene que voltearme, que me voltee. Pero yo sé que yo voy a ser ganadora en su presencia, en su poder, en su amor. Porque Él, como buen padre, a sus hijos corrige. Todos aquí, todos necesitamos de ese expulgue del Señor. Pero Él no solamente nos quiere expulgar, porque quiere que reflejemos su carácter en todas las áreas de nuestras vidas. Él también quiere mostrarnos cuán enamorado está y sigue enamorado.
que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. La vacuna, esta mañana tempranito me decía, la vacuna de los desconectados es un corazón entregado a Dios. Esa es la contra. La vacuna de los desconectados, un corazón entregado a Dios. Espectadores, familias de la casa que están distantes y no tienen un tiempo de intimidad con Dios, no están cultivando ese tiempo, esa relación, no están invirtiendo. Cuando tú quieres, sabes, cuando tú quieres terminar una relación de amistad, ¿qué haces? Dejas de llamar, dejas de visitar, dejas de estar con la persona. No hay detalles, no hay expresiones de afecto. Y qué tristeza. Pero así a veces tratamos a nuestro amado. No buscan su presencia. No es la prioridad. Como lo vimos en el video, es el último punto. Y por si acaso, corre el riesgo de quedarse, yo diría, no él, nosotros, de quedarnos sin él. Eso sí que es un riesgo muy alto. Porque en nuestras vidas, el que hace la diferencia es Él. Lo que somos, lo que podemos, lo que tenemos, lo que hacemos, es porque estamos en comunión e intimidad con Él. Para poder ir en su nombre. ¿Cómo ir en su nombre sin las instrucciones de Él? Sin embargo, lo hacemos. Yo lo he hecho. Pero no ha habido buenos resultados. Y Dios lo ha permitido, ¿para qué? Para que me dé cuenta y confirme que sin Él, nada, absolutamente nada puedo, nada. Pero ahora vayamos a cuáles son esas características inconfundibles de los que son de la casa y lo buscan a Él, lo tienen a Él, tienen intimidad con Él. Vamos a ver quiénes son. Son personas que tienen el tiempo a solas con Dios y su intimidad con Él como lo más importante de sus vidas. Pero ¿qué dice ahí en la palabra? Mira en los versículos 33, 34 y 35. Y hay una clave ahí que el Señor dice, una clave. Y es los que hacen, ¿mi qué? Mi voluntad. Y eso habla de rendición, eso habla que ya no se trata de ti. A veces decimos, ya no vivo yo, ahora vives tú. Pero ¿hasta dónde eso es verdad en tu vida, en mi vida? ¿Hasta dónde? O mira, Señor, tú vives 50% y yo vivo el otro 50%. ¿Sabes qué? Dios quiere 100%, porque Él te dio y te quiere seguir dando el 100%. Entonces, una característica de las familias que sí son de Jesús, que reflejan su carácter, son personas íntimas. Son esos que, como dice la palabra, son discípulos. Esos que se sientan a sus pies, esos que se rinden, esos que no importa dónde están, no importa a qué tengan que morir, aunque les cueste, lo hacen, porque no lo quieren perder. Andan con Él, caminan con Él, huelen a Él. No tienen que decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, porque ¿saben qué? Tú los ves y el rostro de Jesús está en ellos, resplandece, huelen a Cristo, huelen a compasión, huelen a misericordia, huelen a amor, huelen a perdón, huelen a Jesús.
porque andan con Él. La palabra de Dios dice, por Jehová son ordenados los pasos. Por Jehová, no por Gladys. Por Jehová son ordenados los pasos. Los hijos ya no son criaturas, son hijos, han nacido de nuevo. Mi pregunta es, en casa, le decía al Señor, Padre, ¿en casa hay gente que no ha nacido de nuevo? Porque si no te conocen, no han sido transformados sus vidas, no hay frutos. Mi gran pregunta es esa. Y es una pregunta que más para los demás yo debo hacerme para mí misma, delante del Señor. Señor, realmente, como cantábamos, eres tu Rey y Señor mío. Tú eres mi deseo, eres mi deleite. ¿O en dónde está tu deleite? ¿Quieres saber en qué inviertes más tiempo? Porque en lo que inviertes más tiempo, ese es tu deleite. ¿Será que si trabajo yo no puedo pensar en el Señor? Uy, cuando uno está enamorado, díganme ustedes, cuando uno está enamorado, no importa si tú haces contabilidad, si estás haciendo cirugía, si estás con un balance, si estás con un problema, pero ¡pum! El nombre de la persona amada. ¿Eso pasa con Jesús en tu vida? ¿Eres consciente de eso? Pedro, Jacobo y Juan fueron cercanos, pero uno fue íntimo. Cada uno de nosotros debe decidir qué quiere ser. ¿Afuera? ¿Adentro? Y si estás adentro, decide si quieres ser cercano o quieres ser íntimo. Yo quiero ser íntima. Yo quiero ser profundamente íntima. Quiero que no me vean a mí. Quiero que lo vean a Él. Quiero testificar que Él vale la pena. Quiero testificar en toda mi vida que Él es lo más grande que a mí me ha podido ocurrir. Mi mayor tesoro, mi cambio de vida. El poder levantarme y aunque haya dificultades, saber que la luz de Jesús alumbrará el camino. Que no importa ninguna enfermedad, porque me ha dicho, no temas, solamente cree. Y yo espero, porque si yo lo conozco, yo voy a esperar, como José. ¿Cuántos años esperó José para ser levantado del lugar donde el Señor lo puso? Muchos, como esclavo primero, después en la cárcel por lo de la mujer de Potifar. Pero llegó un día, y eso es bíblico, dice, hay un día. Pero para los que conocen al Señor, perseveramos, escuchamos y no somos oidores, sino hacedores de la palabra. Esos son los que hacen la voluntad de Dios, los que andan con Jesús y son hacedores. Y finalmente, quiero decirte que además de hacer su voluntad, de ser discípulos, hijos, buscadores de tener ese tiempo de intimidad con Él, tienen cosas en común. Y el Señor me decía, 4 cosas deben tener mis hijos en común. 1, una experiencia común. ¿Por qué una experiencia común? Porque Dios es espíritu. Y si nosotros andamos en el espíritu, es entonces que nosotros vamos a vivir en lo sobrenatural del espíritu cada día de nuestras vidas, invadidos por Él. ¿Por qué? Porque Jesús nos invade, porque estamos invadidos. Pero hay otra cosa, hay un interés común. ¿Y cuál es el interés común? Ser uno con Cristo. Tercera cosa, hay una obediencia
común. ¿Cuál es la obediencia común? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y no es amarlo de cualquier manera, es con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, todo lo que haya en ti, lo ame, lo anhele, lo desee, como si se te fuera la vida. Pero en ese mismo sentido, si tú lo amas, tú vas a amar lo que Él ama, y es el prójimo, su pueblo. Y no va a haber nada que tú no entregues, que tú no inviertas tiempo, recursos, amor, abrazos, expresiones, cuidados. Pero también hay una meta común. Y le daba gracias a Dios porque es conectar ese eje de intimidad con Dios con el eje que empezamos ayer. Y es que si Él es nuestra pasión, si Él verdaderamente es tu pasión, la pasión de Él debe ser la tuya. ¿Y cuál es? Que las almas no se pierdan, que cumplamos la gran comisión. Eso es lo que hay en el anhelo del Señor. Para los que tienen intimidad, hay una expresión, hay un interés, hay una decisión o voluntad de obedecer común y hay una meta común. Yo te pregunto, ¿a cuál familia perteneces? ¿A los que están afuera, distantes, que no lo conocen, que no hacen su tiempo a solas con Dios, que lo dejan de último y lo aplazan y lo aplazan y lo difieren y lo difieren? ¿De los que no creen, de los altivos y orgullosos, de los rebeldes? ¿O eres de los que le busca, de que le das el primer lugar? Los íntimos, ¿eres de los íntimos? ¿En dónde estás tú? ¿Eres de los de afuera desconectados? ¿O eres de los de adentro conectados 24/7? 24/7 o 7/24. Reflexiona sobre eso, porque Dios quiere tener intimidad contigo. Levántate, por favor.